Capítulo 531. Para saber más sobre las bestias marinas, le ordené a Bloodero que enviara a sus mejores exploradores. También doné más muestras de carne de ojo a Tabletina para crear más exploradores con ojos de sistema, aunque detesté el procedimiento. Cada vez que sentía que este podría ser el momento en que la mano de Tabletina se resbalara y yo perdiera mi ojo. Y tenía que caminar con un parche en el ojo por el resto del día cada vez hasta que el ojo pudiera sanar completamente. El océano era mucho más difícil de navegar que la Tierra, incluso para las proyecciones astrales, que podían atravesarlo con la misma facilidad que si fuera cielo abierto. No solo la visibilidad en el agua era reducida, sino que el paisaje marino era completamente desconocido para mi gente. Sabían navegar por tierra, pero el mar no tenía fronteras. Había algunos puntos de referencia en el fondo marino. Enormes montañas submarinas, criaturas gigantescas con forma de roca y bosques de árboles altos y flexibles sin flores. No ayudaban a establecer los territorios de las criaturas que vivían principalmente muy por encima de estos puntos de referencia. Lo único que las abejas sabían con certeza era que a las bestias que buscábamos les gustaba atacar nuestros barcos. Bloodero sugirió enviar exploradores a los barcos nómadas para que estuvieran atentos a las amenazas submarinas. Ya había ordenado a todas las abejas de los barcos que estuvieran atentas a las bestias marinas, pero no todos los barcos tenían una abeja a bordo capaz de usar la proyección astral. La mayoría sí lo había hecho. Esta mejora de nuestros morfotipos tuvo tiempo de sobra para extenderse por el imperio de las abejas. Por lo tanto, poner exploradores adicionales en las naves será una pérdida de tiempo, le dije a Bloodero. Y posiblemente una pérdida de vidas si la situación se complica. No, debemos actuar con más inteligencia. Preparen una nave especial, no, mejor preparen varias. Y asegúrense de que estén bien equipadas y tengan botes salvavidas con espacio de sobra. Pongan algunos barriles extra de mezcla de aceite inflamable y pólvora. Luego envíen estas naves a las zonas donde probablemente las bestias hayan atacado en el pasado y esperen. Esta fue una idea que hizo brillar los ojos de Bloodero. Sí, padre. Esta será una trampa perfecta. Incluso si las bestias hunden el barco, algunos ardees podrán acechar para volarlo justo delante de nuestros enemigos. Y la tripulación podrá escapar en botes. Me aseguraré de que los barcos de la zona estén lo suficientemente cerca para ayudar a los supervivientes. Sonreí. Lo has entendido todo bien, querida. Ahora hazlo. Si las bestias hunden nuestros barcos, quiero que sea en nuestros términos. Tras el envío de los barcos Cebo, solo podía esperar. No se sabía si las bestias morderían el anzuelo, pero este era nuestro mejor plan. Por supuesto, no fue el único. Los exploradores del Imperio Abeja exploraban el mar a la antigua usanza, encontrando nuevas y extrañas bestias a diario y pasando la información sobre ellas a los archivos del Supremo de la Colmena. Sin embargo, hasta que presenciaron un ataque al barco, no estaban seguros de cuál de los muchos titanes submarinos podría haberlos atacado. Cuando di la orden de buscar bestias hostiles en el mar, pensé que no habría muchos candidatos. Algo capaz de hundir un barco tenía que ser enorme, incluso para los estándares humanos. Había muchos peces del tamaño de colmenas enteras, pero para hundir un barco humano, debían ser del tamaño de una casa humana. Pero mis expectativas resultaron ser muy erróneas. El mar estaba lleno de titanes. Estaban luchando entre sí en una constante lucha libre y, según los informes de los exploradores, parecían crecer en tamaño promedio todos los días. Esta fue la estrategia ganadora en el océano, donde la profundidad lo permitía. Crecer tanto que pudieras tragarte a tu competencia como un cachalote traga krill. Había demasiadas bestias que podrían haber hundido un barco. Eran demasiado grandes para permanecer en aguas poco profundas donde los pescadores solían recoger su botín, pero a mayor profundidad, donde navegaban los barcos, eran comunes. Los exploradores no encontraron ninguna información concreta hasta 3 semanas después, cuando uno de los barcos Cebo fue atacado. Según el informe, el ataque estuvo más cerca de ser un desastre natural o un cataclismo. Cuando esto sucedió, los exploradores del barco notaron que se acercaba una enorme bestia marina desde muy lejos, pero el barco no podía ir lo suficientemente rápido para evadirla. La bestia misma era realmente del tamaño de una casa humana muy larga. Su silueta era visible desde la distancia, sobre el agua, incluso sin usar proyecciones astrales para observar desde el agua. Y la bestia nadó deliberadamente hacia la nave humana y comenzó a embestirla con tremenda fuerza.
Su primer ataque aplastó el casco, casi partiéndolo en dos. Solo gracias a la advertencia de los exploradores, la tripulación humana tuvo tiempo de subirse a los botes salvavidas e intentar escapar nadando. El segundo golpe de la bestia bastó para aplastar el barco por completo. El informe decía que el timón y el mástil se rompieron por completo. Dos botes salvavidas volcaron por las olas levantadas por la aleta de la cola del monstruo, y sus ocupantes fueron tragados por las olas. O por la bestia. En esta situación, incluso los exploradores estaban demasiado ocupados protegiendo sus vidas como para detenerlo. Tuvieron que aferrarse a sus cuerpos y no pudieron realizar proyecciones astrales. ¿Quién sabía si la bestia habría atacado los botes salvavidas después de eso? Pero entonces los Arbes habían encendido los explosivos y los restos del barco explotaron en la cara de la bestia, obligándola a retirarse. Lamentablemente, los Arbes no sobrevivieron a esto. Aunque eran inmunes al calor, la destrucción de la nave los encerró dentro de sus habitaciones y les impidió escapar. Sabían que probablemente morirían si se quedaban en el barco para terminar su tarea, pero lo hicieron de todos modos para salvar a sus hermanas afuera de la bestia. ¿Pero qué clase de bestia era aquella? Capítulo 532. Mis exploradores trajeron la respuesta, y comenzó con una descripción visual, escrita con la buena gramática que gradualmente se estaba difundiendo en el imperio en lugar de lo que teníamos antes. La bestia era demasiado grande para medirla. Tenía la longitud de una montaña pilar promedio y la mitad del ancho de nuestro barco. Su forma era lisa, como la de un pez bestia, pero más horizontal, y estaba cubierta por una capa de pelaje oscuro y liso, tan largo como la altura de una abeja. La mitad de la cabeza de la bestia eran sus fauces, pero se movía demasiado rápido para que pudiéramos ver su interior. La bestia tenía aletas horizontales en los costados y la cola. La descripción en sí no me decía mucho, pero como entre los exploradores había algunos de ojos azules, debajo de esta parte había otra, donde el explorador escribía las estadísticas de la criatura. Ballena. Salud. 138/140. Resistencia. 154/201. Especie. Cachalote. Edad. 59 años. Vida útil restante. 36 años. Atributos. Fuerza. 54. Agilidad. 33. Resistencia. 94. Defensa. 60. Inteligencia. 35. Percepción. 57. Habilidades especiales. Relleno de grasa, dientes afilados. Tercero, natación V, max, tácticas de manada, anfibio, digestión de hierba, digestión de carne, piel gruesa V, max, inmunidad mejorada V, max, resistencia a la electricidad V, max, resistencia al veneno V, max, mayor fertilidad. Sexto, metabolismo mejorado. Cuarto, un cachalote. Justo cuando me preguntaba si todavía existían en este mundo, debajo había una lista de habilidades especiales que, en realidad, no eran nada especiales. No había nada que explicara la agresividad de la criatura hacia nuestras naves. Había también otro asunto. Esta ballena era mayor que yo. Tenía la edad suficiente para ser mi padre. Y definitivamente nació mucho antes de que las bestias comenzaran a evolucionar salvajemente. Esto significaba que no era una criatura evolucionada de segunda generación. Recibió estos genes directamente. Quizás incluso fue un supuesto campeón. Una criatura no tenía que ser campeona para propagar genes. Los dioses podían dárselos a cualquiera de su especie. Pero por lo que sabía, muy poco, había reglas especiales para las criaturas oficialmente campeonas. Quizás todos los ataques a nuestros barcos fueron obra de esta misma ballena. Dudaba que fueran muchas. Incluso comparada con la abundante bestia titánica submarina, esta ballena era enorme. Esta debe haber sido la razón por la que todavía estaba vivo con tan pocos genes. En busca de respuestas sobre la motivación de la ballena, pregunté a los exploradores qué habían leído en sus pensamientos. Se suponía que debían escuchar algo, y con su inteligencia, podrían ser interesantes. La bestia pensaba en comer y en cazar. Como si estuviera de cacería. Tenía hambre. Esta respuesta no fue lo que esperaba, pero la teniente comando y líder de exploración de la operación Maestro Baiter era una joven seria, y tímida, que no iba a bromear. Al menos, no en esta situación. Así que el barco era solo una presa para la ballena. Cuando el comando asintió, arqueé las cejas.
¿Qué clase de vida llevaba últimamente, si un barco compuesto en un 90% de piedra viva le resultaba más apetecible que cualquier otra cosa que viva bajo el agua? El comando no pudo responder, así que no la torturé con más preguntas. En cambio, ordené a más exploradores que siguieran observando la vida en el fondo del océano. Se formó un nuevo grupo de abejas investigadoras para analizar la información que aportarían. Los oráculos me advirtieron que no esperara más ataques de ballenas pronto. Parecía una criatura solitaria, un Moby Dick de este mundo, y una explosión en la cara le impidió atacar las naves del imperio de las abejas por ahora. Sin embargo, este incidente dejó claro que no sabíamos lo suficiente sobre el mar y los peligros que de repente podrían surgir de él, por lo que la investigación era necesaria. Pasaron 2 semanas pacíficamente después de eso, pero la ballena no fue avistada por los exploradores que trabajaban desde mis costas. En este momento, todos los suministros han llegado al ejército de expedición, y podría luchar contra los ciervos en evolución usando mi mejor veneno y armas bien elaboradas. Mi veneno mortal realmente mejoró el juego de nuestros asesinos B-Marine y Beyond. Ahora, casi tan pronto como los ciervos desarrollan un nuevo rasgo, algún Beyond de ojos azules los detecta y envía un escuadrón de exterminio hacia ellos. La iniciativa de la guerra contra los ciervos estaba firmemente en manos de las abejas, y les proporcioné aguijones adicionales, aunque me costaba mucho tiempo al día desplumar tantas horas de desplumado sin parar para tener suficientes incluso para los asesinos, no para todo el ejército. Y los investigadores marinos han analizado los primeros informes de nuestros exploradores. Researchina me trajo los resultados, luciendo algo entusiasmada con ellos, con su habitual tono reservado. El equipo de investigadores marinos esperaba que las bestias más grandes fueran las más exitosas. Muchas de ellas poseen resistencias que deberían hacerlas invencibles. Pero a pesar de esto, las especies más extendidas son las más pequeñas, de apenas el tamaño de medio humano como máximo. ¿En serio? Creía que estaban creciendo cada vez más por la feroz competencia. Researchina meneó la cabeza. No. Parece que ocurre lo contrario, pero quizás las bestias no tuvieron tiempo suficiente para evolucionar de verdad. En cualquier caso, las bestias grandes son escasas, y parece que simplemente se debe a que no tienen suficiente para comer. Ahora estaba aún más desconcertado, pero esperé a que Researchina continuara. Muchas de las bestias más pequeñas han desarrollado genes que las hacen indigeribles, incluso si se desarrolla inmunidad a las armas. Y ellas mismas comen todo lo que pueden llevarse a la boca, sea digerible o no. Viajan en manadas enormes y no dejan nada comestible. Después de esto, las abejas, más grandes y lentas, solo pueden morir de hambre lentamente o buscar otras presas. Respiré profundamente. Estas criaturas usan tácticas de tierra quemada. Esto debió ser intencional. Y si esta se convierte en la estrategia dominante, nuestros propios pescadores ya no podrán conseguirnos pescado comestible. Capítulo 533. ¿De verdad necesitamos carne de pez bestia, padre? Preguntó Researchina. Para cuando sucedan las cosas que predice, el imperio de las abejas tendrá un suministro constante de carne. La población de dodos que críamos crece cada año más rápido. Pronto podremos matarlos para obtener carne sin ninguna preocupación. También podremos cultivar suficientes árboles de usnea para alimentar tanto a las abejas como a los humanos. Dejé escapar un suspiro. Sí, podemos vivir sin peces, pero adaptarnos será otro proceso lento y doloroso. Además, si una especie se vuelve dominante en el océano, probablemente se convertirá en algo tan mortal como los árboles de usnea, y ya saben cómo funciona. Preferiría evitar esta catástrofe si pudiera. Puedes lograr todo lo que te propongas, padre. El imperio está contigo, dijo Researchina con total seriedad. Luego añadió, algunas cosas requerirán mucho más esfuerzo que otras. Me reí entre dientes. Gracias por creer en mí, querida. El problema que teníamos delante parecía una de esas cosas que requerirán mucho más esfuerzo que otras. Primer problema. Las ballenas. Incluso si solo unos pocos, o incluso uno solo, atacaran las naves del imperio, matarlos sería difícil solo por su tamaño. Pero no imposible. No era mucho más evolucionado que un cachalote común, y estas criaturas fueron asesinadas por humanos en mi mundo. Esto solo requirió muchos arpones, paciencia y algo de suerte. Diablos. Tenía ideas para algunas tácticas que podrían hacer las cosas aún más fáciles.
El segundo problema era más problemático: los peces y el equilibrio ecológico del océano. Si redujéramos la cantidad de peces más pequeños que se comen todo el alimento del océano antes de que las especies más grandes pudieran llegar a él, los cachalotes dejarían de atacar nuestros barcos para sacudir a los humanos y comérselos. Pero, no, esto requeriría demasiado esfuerzo siquiera para pensarlo. Si tuviera suficientes químicos para envenenar todo el océano, lo haría al instante. Pero no los tuve. En el peor de los casos, el mar podría convertirse en nuestra zona prohibida. Deberíamos estudiar formas de transportar cargas a grandes distancias por aire en lugar de por mar. Y no me refiero solo a lomos de dragones. Me refiero a que necesitamos transportadores voladores del tamaño de barcos artificiales. Los ojos de Reshiarchina se abrieron de par en par. ¿Es posible que algo de este tamaño vuele? Ni siquiera los dragones más grandes alcanzan tal tamaño. Es totalmente posible. Estas máquinas, o aviones, solo necesitarán velocidad y alas. ¿Sabes? Tenía bocetos de estas cosas en mente hace unos años, pero luego conquistamos a los humanos, y el imperio de las abejas dejó de necesitar aviones del tamaño de abejas. Ahora solo necesitamos aviones del tamaño de humanos. Después de esto, pasé 2 horas explicándole a Reshiarchina, curioso y entusiasmado, todo lo que recordaba sobre el funcionamiento de las llanuras. También hablamos de los materiales disponibles en el imperio de las abejas y si serían suficientes para crear una máquina de este tamaño. Especialmente los metales ligeros pero resistentes de su estructura. Para gran satisfacción de Reshiarchina, la creación de centrales hidroeléctricas y fundiciones eléctricas le permitió crear aleaciones metálicas que antes solo podía imaginar. El imperio de las abejas también era muy grande ahora, y había una gran variedad de minerales extraídos por abejas y humanos. Una de las aleaciones que se podían crear con ellos seguramente cumpliría su función. Incluso teníamos acceso a plásticos y gasolina. Hablar de aviones no me distrajo de otras tareas. Tras la partida de Reshiarchina, también contacté con Bloodero y le di órdenes sobre nuestro siguiente paso. El cachalote se vio disuadido por ahora, pero volvería a atacarnos, ya que los barcos humanos eran una de sus pocas fuentes de alimento. Antes de esto, le dije a Bloodero que enviara barcos para matarlo y a todas las ballenas que pudiera. Había algunas embarcaciones de pescadores humanos lo suficientemente grandes como para ir a la región donde se avistó la ballena por última vez. Estas embarcaciones llevarán abejitas exploradoras que podrán encontrarla rápidamente, y muchos arpones. Cuando la ballena emerge del agua, los humanos a bordo disparan los arpones, obligándola a mantenerse a flote hasta morir de agotamiento. Una táctica clásica. Claro que estas ballenas, más resistentes que sus contrapartes terrestres, aún podrían romper el barco arponero. Pero los barcos llevarán equipos de abejas jardineras con semillas de usnea y macetas para plantarlas. Cuando los arpones frenan a la ballena, estas abejas plantan los árboles justo en su lomo. Como las ballenas eran de sangre caliente, los árboles de usnea crecen rápidamente, alimentándose de su calor, hasta que la congelan hasta la muerte. Y el hielo que se forma alrededor de los árboles a partir del agua del océano también obliga a la ballena a permanecer en la superficie. Luego, los barcos transportarían el cuerpo de la ballena envuelto en hielo hasta el imperio de las abejas, donde lo cortarían en pedazos y lo transformarían en alimento y materiales. Sería un terrible desperdicio abandonar un cadáver de ese tamaño. Era un plan infalible y los oráculos casi garantizaron su éxito. La alianza con el dios Usnea fue una gran bendición para nosotros. El poder de los árboles Usnea, que tanto dolorió al imperio abeja, se había convertido en nuestra arma, y muy pocas criaturas podían luchar contra él. El cachalote no pudo. 2 semanas después, llegó a las costas del imperio de las abejas. Una bestia enorme, con forma de montaña y su propio pico nevado. Un trofeo de trofeos. Los pescadores humanos del barco que la capturó no pudieron extender las manos lo suficiente para mostrar el tamaño de su captura. Otros equipos de pescadores recorrieron el mar con el doble de esfuerzo en un intento de encontrar su propia ballena para presumir. Y ya no tuve que preocuparme por nuestra logística marítima, al menos por ahora. Capítulo 534. El imperio de las abejas continuó creciendo durante los siguientes meses, y las ballenas fueron solo un incidente menor en la gran escala de las cosas. La energía eléctrica se extendía lenta pero seguramente por un sistema de cables masivos, similar a una vena.
Por ahora, solo para las fábricas que estaban perdiendo poco a poco la parte Manu, pero planeaba con el tiempo llevar la electricidad directamente a las colmenas. La introducción del morfotipo GLB aumentó aún más el crecimiento de nuestra población. Como prometí, ordené que las colmenas silvestres desaparecieran matando a sus reinas y reemplazándolas con una de las nuestras. Estas reinas de reemplazo no estaban allí para tomar el control y gobernar, no. Vinieron con su propio escuadrón de abejas, principalmente nodrizas y limpiadoras. Juntas, las reinas y estas abejas pusieron orden y cuidaron de las abejas de la colmena hasta que todas murieron de viejas. Era como una casa de retiro para estas abejas. Ni siquiera tenían que volar a buscar néctar, ya que traían abundante alimento directamente a sus colmenas. Al final de sus días, simplemente holgazaneaban, se relajaban y no hacían nada en particular. Me imagino que estarían jugando al bingo si fueran lo suficientemente inteligentes como para jugar a cualquier cosa. Tener 3 inteligencias realmente limitaba su tiempo de inactividad. Sin embargo, las reinas que tenían zánganos lamentaron haberlos perdido. Estas no eran las reinas más responsables que gobernaban sectores y subcolmenas. No, estas ya eran las principales responsables de poner huevos con mis genes más recientes. Les estaba haciendo perder su trabajo, claro, les di otro, sobre todo como enfermeras y maestras. Lo cual ya se esperaban tarde o temprano iba a cambiar de genes, pero aún así no les gustaba. Incluso se quejaron de que se sentirían muy solas e insatisfechas sin sus drones. Por supuesto, estas jóvenes seguían obedeciendo mis órdenes, ya que yo era su siempre sabio padre, pero mis infelices hijas me enviaban un montón de quejas. Y luego las plasmaban en informes y mensajes regulares para que yo no tuviera más remedio que leerlas. Casi me enorgullecía lo inteligentes que eran a pesar de tener trabajos con menos responsabilidad que sus hermanas mayores. Ojalá se quejaran menos. ¿Y qué se supone que hago? ¿Inventar un consolador? Le pregunté un día a Ambi. Y antes de que preguntes, es un pene artificial. Un pene falso. Ante eso, Ambi solo frunció el ceño y me dijo. Hablaré con ellos sobre esto. Sabrán que no deben molestarte más, ya consiguieron sus nuevos trabajos. Y de alguna manera, lo logró. Dejaron de quejarse, y más adelante, cuando vi la palabra consoladores en informes sobre el volumen de utilidades creadas, fingí no haberlo hecho. Sin zánganos, la fertilidad de las reinas GLB era menor, pero lo compensaban con su número. Se construyeron más subcolmenas. Nuestras fronteras se expandieron cada vez más, en parte gracias a los humanos, pero sobre todo gracias a las abejas. La humanidad ha perdido mucha población en los últimos años y sigue perdiendo gente por enfermedades, aunque cada año menos. No había suficientes para colonizar lugares, incluso después de haber sido limpiados de flora y fauna hostiles. Pero las abejas podían reproducir una nueva generación en un mes, y así lo hicimos. Ahora bien, aunque aún quedaban muchos rincones llenos de bosques indómitos y fauna peligrosa, había fuertes por toda nuestra mitad del continente, conectados por innumerables vías férreas. Algunos de estos ferrocarriles incluso se construyeron a escala humana. No solo permitían a los humanos viajar más rápido, sino que también transportaban enormes cargas por todo el imperio. Hemos conquistado completamente nuestra mitad del continente, y la otra mitad también está casi terminada. Mis chicas asesinas han logrado matar a los ciervos en evolución antes de que pudieran propagarse, y el ejército de expedición liberó incontables kilómetros de tierra para que se pudieran plantar árboles de usnea en ellos. Las abejas también realizaron ataques precisos a los ciervos que se encontraban en las zonas más profundas del continente, los ciervos que desarrollaron bocas resistentes para comer árboles de usnea con púas. Aún no habían completado la población de ciervos de lomo liso, y mis hijas se esforzaron mucho por reducirla. Esto permitió que los árboles de usnea se extendieran más y ocuparan parte del continente por sí solos. Simplemente esparcieron sus semillas al viento, como siempre, y los ciervos de lomo liso se desangraron al intentar comer los retoños. Para entonces, la mitad del continente estaba ocupada por abejas o por árboles usnea. Pronto, esta tierra sería nuestra, aunque aún dudaba de tener al dios Usnea como aliado. A pesar de esto, no falté a mis promesas y mi gente logró llevar con éxito las semillas del árbol Usnea al imperio Bardish en el otro continente, e incluso regresaron a mí con un insieme. Las semillas de Usnea se han adaptado bien a suelos extranjeros, a pesar de la abundancia de plantas que ya luchaban entre sí y contra los humanos.
Sin embargo, predijeron que los árboles de Usnea no podrían propagarse sin detenerse para siempre. Hubo especies que desarrollaron resistencia a los fríos inviernos del norte. No me entristeció. Creía que cada pedazo de tierra que los árboles de Usnea despejaban de flora y fauna más peligrosas y hostiles valía el esfuerzo que suponía traer las semillas a ese lugar. Peor aún, temía que los árboles de Usnea fueran solo una gota en el océano del caos que se desataba en el otro continente. Los informes de los agentes que trabajaban allí me indicaban que las especies locales estaban desarrollando habilidades cada vez más misteriosas y poderosas. Los humanos aún sobrevivían, pero era eso. Una supervivencia, donde tenían que usar toda su tecnología e ingenio para mantenerse al día. Fue una lástima no poder enviar allí a ningún explorador de ojos azules. Eran demasiado valiosos para una tarea tan peligrosa y prolongada como esa. En lugar de eso, decidí enviar una fuerza de expedición más grande. Era hora de mudarnos al otro continente. Este lugar no estará más preparado para eso de lo que ya estaba. Capítulo 535. 3 meses después, una flota de barcos llegó a costas distantes, liderada por un experimentado gran comandante, Marine Malevolence. Tras casi un mes contemplando solo las interminables olas, la visión de una estrecha tierra en el horizonte fue un alivio bienvenido. Malevolence se mantuvo al timón de su barco, enfrentándose con valentía al fuerte viento, y recordó su misión. Su padre le encomendó la tarea más honorable y bendita: preparar una base para la conquista del lejano continente Asida. Este lugar fue donde el Imperio Bardo prosperó y se apoderó de otros países. Ahora apenas sobrevivía. Para ayudar en su tarea, Malevolence tenía 10 naves, cada una de las cuales transportaba 200 humanos, 200.000 abejas y suficientes suministros para que les duraran un mes más después de que aterrizaran. En total, tenía 1.000.000 de abejas bajo su mando, una cantidad minúscula comparada con los ejércitos que dirigió en el pasado, pero cada una de ellas portaba los últimos genes que padre también le otorgó a la propia Malevolencia. Esto significaba que cada uno de ellos era inmune al frío de los árboles Usnea, cuyas semillas transportaban en los barcos. Si no fuera por los árboles de Usnea, Malevolencia habría preferido luchadores más viejos con peores genes, pero con más experiencia de combate real. El tiempo que pasaban entrenando y haciendo ejercicios mientras viajaban en barcos no era lo mismo que un año de experiencia conquistando bosques y campos humanos. También había 2 docenas de dragones portadores y 50 dodos en edad reproductiva, una gran cantidad incluso para la escala de todo el imperio. Pero había algo aún mejor. Además de todas estas abejas, humanos y bestias, Malevolence llevaba una docena de exaltadas reinas Hellibe. Tenía permiso de padre para construir no solo nuevos fuertes y campos de trabajo, sino también subcolmenas adecuadas cuando lo considerara oportuno, así como para nombrar a abejas dignas como sus líderes. Incluso para ser su líder ella misma, aunque Malevolencia prefería no serlo, ya que era una guerrera, no una capataz ni una reina. Y, por supuesto, también había algunas fuerzas del imperio de las abejas trabajando en territorio Asida. El lugar con mayor presencia era hacia donde se dirigían los barcos de Malevolence. Una playa llena de árboles Usnea, viviendas de abejas y poco más. El señalero del Malevolence aterrizó en el timón cerca de ella, interrumpiendo los pensamientos del Malevolence. Gran comandante, recibimos mensajes telepáticos de los agentes del continente. Nos saludan y nos dicen que podemos atracar en la bahía de adelante. No hay bestias peligrosas. También están muy contentos de finalmente encontrarnos y solicitan asistencia médica, dijo la abeja. Malevolence frunció el ceño, luego miró hacia adelante y supo que pasarían al menos otros 20 minutos antes de que comenzaran a desembarcar en la orilla. ¿Por qué las abejas del continente Asida pedirían asistencia médica? Según el último informe, que ya tenía un mes, pero aún así, estaban bien gracias a la protección de los árboles Usnea. Y lo que es más importante, contaban con sus propios médicos. Pídales un informe de situación completo. Sí, gran comandante, dijo el señalero y guardó silencio. Un par de minutos después, ella habló de nuevo. Infime. El estado actual del campamento Bahía Grande es bueno. El suministro de alimentos es superior al promedio. Hay pocos heridos, pero se están recuperando. Las bestias salvajes nos atacan, pero casi nadie puede atravesar los árboles Usnea. Se necesita asistencia médica para los humanos leales. Hay una aldea de 100 personas que se ha convertido a la fe del padre, pero muchos de ellos enfermaron por el agua contaminada con plantas locales.
También deberías tener cuidado de dónde recoges el agua, gran comandante Malevolence. Ya veo. Así que tienen un grupo de humanos totalmente leales. Malevolencia resopló. Como si pudieran ser totalmente leales. A ella no le gustaba ayudar a los humanos, y le resultaba molesto cómo muchos agentes y otros trabajadores, especialmente de las generaciones más jóvenes, trataban a los humanos cada vez más como criaturas tan dignas de existir como las abejas. Claramente, el agente que envió este informe ni siquiera pensó que los humanos podían ser abandonados a su destino, incluso si eran leales. Curarlos podría requerir muchos recursos. Pero, padre solo envió suficientes humanos con malevolencia para tripular sus naves, y ella tampoco llevaba mechas. Necesitará fuerza bruta extra. En esta situación, no podemos permitirnos desperdiciarlos. Ordenen que se preparen algunos dodos para la sangría. Estoy seguro de que inmunizar a estos humanos será de gran ayuda. Preparen también a los médicos. Sí, gran comandante. El señalero saludó y se fue. El malevolence continuó observando la costa que se acercaba por un rato, luego fue a inspeccionar sus fuerzas una última vez. El aterrizaje transcurrió de forma espléndida. Toda la bahía estaba cubierta de árboles usnea, y los agentes locales no mentían. Muy pocas criaturas pasaban por sus arboledas. Incluso las bestias voladoras evitaban la zona debido a los fuertes vientos que soplaban constantemente. Los guerreros de malevolencia solo tuvieron que luchar contra unas pocas docenas de mosquitos al azar. Estos bastardos de alguna manera siempre encontraban una manera de llegar a donde no querías que los vieran. Ya se había construido un campamento, pero era demasiado pequeño para 1 millón de abejas. Afortunadamente, sus propios fuertes eran móviles y los humanos los llevaron hasta la orilla. Los propios humanos comenzaron a establecer un pequeño campamento, pero la mayoría de ellos iban a descansar en los barcos, lo cual era más seguro. Malevolencia dejó algunas personas para protegerlos de los parásitos que siempre aparecían. Mientras la mayor parte del ejército estaba acampando, Malevolence tomó una fuerza de 200.000 abejas, 2 docenas de humanos y el agente que envió una solicitud de ayuda. Quiero ver a estos humanos enfermos con mis propios ojos. ¿Está lejos su asentamiento? No, gran comandante. Iremos allí en 1 hora, no en 2, porque los humanos tendrán que rodear los árboles de Usnea. El agente señaló la playa. Les dejamos un sendero y lo vigilamos nosotros mismos, aunque es problemático. Entonces, agente, guíenos. El agente sonrió. Por supuesto. Y gracias por la rapidez, puede que estos humanos no tengan mucho tiempo. Llegaste justo a tiempo. Bueno, ahora Malevolencia quería llegar tarde. Capítulo 536. Malevolencia ha estudiado la información recopilada sobre el continente al que viajó. Sabía que los humanos del Imperio Bardo y los reinos vecinos, la mayoría de los cuales fueron conquistados por el pueblo bardo o destruidos por cataclismos recientes, eran tecnológicamente más avanzados que los humanos del Imperio de las Abejas antes de la unificación del Imperio. Así, de una aldea humana en otro continente, esperaba algo menos bárbaro. Quizás incluso tuvieran casas hexagonales en lugar de las cuadradas que los humanos solían usar por ignorancia. Pero la aldea a la que había llegado su pequeño ejército se parecía casi exactamente a cualquier aldea de humanos granjeros del Imperio de las Abejas, y Malevolencia había visto cientos de ellas a lo largo de su carrera. Desde su puesto de observación sobre un bosque en la cima de una colina lejana, Malevolencia podía verlo todo. Había campos, patrullados por algunas abejas, hedor humano y casas de piedra con techo de madera. Todas eran enormes, pero eso no las hacía menos feas. Al menos no había animales domésticos que a los humanos les gustara tener cerca. Debieron haber sido asesinados antes de que pudieran traicionar y atacar a sus antiguos dueños. O tal vez murieron por otras razones. Mis hermanas de la aldea ya han advertido a los humanos que llegarán y que deben tratarlos con respeto, dijo el agente guía, señalando al grupo de humanos visible a lo lejos. Estaban de pie en la calle, claramente esperando algo, o a alguien. Como todos los humanos del continente Asida, tenían la coloración azul en lugar del verde común. Y, según los médicos que estudiaban a los humanos, tenían rasgos faciales comunes. Malevolencia no podía distinguir un rostro humano de otro, así que no le importaba. Avancen. Ordenó Malevolencia a sus soldados. Veremos a quién vinimos a conquistar, y a defender de quienes quieren arrebatarnos lo que es nuestro.
Los humanos locales se enfrentaron al ejército de Malevolencia con fuertes charlas en un idioma desconocido y muchas reverencias. Intentaron hablar especialmente con los humanos del Imperio de las Abejas, pero como desconocían el idioma asida, fue en vano. A Malevolencia no le importó verlos rechinar los dientes, así que dejó a la mayor parte del ejército para que examinara el estado de los humanos enfermos. Luego, fue a explorar las defensas de la aldea y el suministro de agua local con un escuadrón más pequeño. Solo un humano y unos miles de abejas. También ordenó a los exploradores alojados en el campamento costero que exploraran la zona con sus proyecciones astrales. En cuanto Malevolencia salió de la aldea, varias bestias insecto intentaron atacar a su escuadrón. Estos ataques eran tan familiares para Malevolencia y su gente como respirar, y apenas habían disminuido el ritmo de sus movimientos mientras aniquilaban a los atacantes con sus rifles y aguijones. Ninguna de estas bestias era peligrosa ni especial, pero Malevolencia no esperaba que lo fueran. Sabía que las bestias realmente aterradoras solían viajar en hordas, no solas ni en pequeños grupos. Porque las bestias aterradoras tenían éxito, y las bestias exitosas se reproducían como 10.000 abejas reinas. Después de una hora de explorar los límites del pueblo y de eliminar insectos, Malevolencia y sus exploradores encontraron la raíz de los problemas de suministro de agua. Un bosque de árboles que comenzó a crecer justo en el río que corría cerca del pueblo. Malevolencia no podía comprobarlo ella misma, era inmune a los venenos, pero estaba dispuesta a apostar que estos árboles eran venenosos. También los custodiaba una enorme bestia de 4 patas. Se erguía firmemente en el suelo con sus gruesas patas y estaba protegida por un caparazón grueso, peludo y marrón. Su cabeza triangular tenía una boca debajo, de la cual sobresalían un par de mandíbulas hacia arriba en lugar de hacia abajo. La bestia simplemente caminaba y de vez en cuando arrancaba raíces del suelo. Se las comía, mientras que partes de plantas y tierra caían al río, ensuciándolo aún más. Algunos exploradores intentaron acercarse, pero la bestia reaccionó con extrema agresividad, y tuvieron que esquivar su cola corta y delgada, pero aún potencialmente mortal. Los humanos la alertaron desde aún más lejos. La que Malevolencia llevó consigo ni siquiera pudo mirarla antes de que la bestia emitiera sonidos agresivos en su dirección. Solo las abejas, en pequeños grupos, podían acercarse lo suficiente para ver a las bestias, como Malevolencia hace unos minutos. Ahora, para hablar con sus subordinados, Malevolence se movió una docena de kilómetros de distancia, una distancia desde la cual la bestia era invisible entre los árboles, pero también lo eran las fuerzas de Malevolence. Gran comandante, puede que esta hierba no sea la causa de que el agua se volviera tóxica, pero si sigue creciendo, detendrá su flujo y creará una presa, le dijo el comando jefe a Malevolencia. Hay más hierba río arriba, y más de estas bestias. Siempre están juntas. Malevolencia frunció el ceño al oír eso. Alianzas como estas eran extremadamente raras entre sus enemigos. Pero no imposibles. Vinimos aquí con la misión de purificar al menos una pequeña parte de esta tierra, podemos empezar por aquí. Talar árboles solo aquí no será suficiente para que el agua vuelva a ser potable, si hay más árboles río arriba, pero es un comienzo. Ella levantó su rifle en el aire y sonrió un poco cuando sus soldados imitaron el gesto, incluso los humanos. Quédate con estos rifles. Para talar estos árboles, primero debemos acabar con la bestia, y tiene que ser resistente al veneno para poder comérselos. Además, tiene un caparazón duro y es del tamaño de una subcolmena entera. ¿Pero es esta la primera bestia de este tipo que he matado? No. Y te guiaré para que mates a esta también. Por ahora, regresaremos con nuestras hermanas en la aldea y uniremos fuerzas. Después de todo, la primera regla para luchar contra criaturas más grandes que tú era reunir tantos aliados como fuera posible. Los médicos del campamento confirmaron que la fuente de los problemas humanos probablemente eran estos árboles protegidos por las bestias, y que ni siquiera la sangre de Dodo ayudará a los humanos a sobrevivir al envenenamiento causado por su savia. Así que Malevolence se iba a asegurar de que ningún árbol en el río sobreviviera ese día. Capítulo 537. Al regresar a la aldea humana, Malevolencia envió más exploradores para explorar los árboles venenosos y ver si era posible deshacerse de ellos sin lidiar con las bestias territoriales que había dentro. Pronto regresaron con una respuesta negativa. Aunque pequeños grupos de abejas podían acercarse al bosque venenoso lo suficiente como para escupirle fuego, los árboles crecían cerca del agua o directamente cerca de ella. Estaban demasiado húmedos para quemarse.
Las únicas formas de destruirlos eran cortándolos a mano o plantando usnias encima. Lo primero sin duda alarmaría a las bestias guardianas de los árboles, pero lo segundo... Este último le dio una idea a Malevolence. Dado que las bestias probablemente eran inmunes al veneno, el acero y el fuego eran las siguientes buenas armas contra ellas. Y el fuego también era un excelente combustible para los árboles de Usnea. Malevolence se reunió con sus oficiales más cercanos en una sala de mando temporal y les explicó sus ideas. Usaremos una estrategia doble. Un grupo de B-marines se dirigirá directamente hacia la bestia guardiana y la distraerá prendiéndole fuego al pelo. Al mismo tiempo, otro grupo de abejas plantará semillas de árboles Usnea alrededor del bosque envenenado. El primer grupo usará escupefuegos y sus rifles para perseguir a la bestia hasta los árboles Usnea, para que puedan usarlos para crecer más rápido. Después, los árboles Usnea se encargarán del resto del bosque envenenado, y solo tendremos que enviar humanos para talar la parte con agua. Todos los jefes de Malevolencia la escucharon atentamente y asintieron. No tenían objeciones y solo tenían preguntas relacionadas con sus funciones, como qué pelotón de soldados iría a dónde y cómo se transportarían las semillas del árbol de Usnea a su destino. Solo el agente jefe local Elo-15, la misma abeja que le pidió ayuda a Malevolence en nombre de los humanos anteriormente, tenía algo que objetar. Gran comandante Malevolencia, pero si planta árboles Usnea ahí, empezarán a extenderse sin control. Ninguna de las plantas de la zona es inmune al frío. Los árboles Usnea se apoderarán de ellos y llegarán hasta el asentamiento humano, lo que podría poner en peligro a los aldeanos. Dijo Elocuencia. Malevolencia inclinó un poco la cabeza. ¿Y? Elocuencia la miró fijamente. El silencio reinó durante varios largos segundos, durante los cuales todos los demás oficiales se quedaron tan callados que uno podía olvidar que estaban allí. Si no le importan los aldeanos, gran comandante, ¿por qué se molesta en intentar destruir el bosque venenoso? Malevolencia resopló. Momentos como este eran la razón por la que prefería hablar con otros guerreros en lugar de con gente como los agentes, a quienes les gustaba hablar más que nada. De alguna manera, estas personas también acabaron siendo incapaces de entender sus simples y directos pensamientos. No lo entendiste, agente. Mi intención es salvar a esta gente. Pero, de todos modos, no se salvarán si se quedan en esta aldea. Los que puedan trabajar se unirán a la expedición, y los que no, vivirán en Cambay hasta que la situación en el continente se estabilice. No tiene sentido dejarlos vivir en su aldea, rodeados de lugares que fácilmente podrían criar la próxima bestia o enfermedad que los mate. Los hombros de Elocuencia cayeron. Un momento después, inclinó la cabeza. Oh. Lo siento, gran comandante. Pensé mal de ti, pero debí recordar que, pase lo que pase, eres mi hermana y ambas seguimos los ideales y objetivos del padre. Hizo una pausa. ¿Es solo que lo que oí de ti? Malevolencia frunció el ceño. Se puso un par de manos en las caderas y dobló la otra sobre el pecho. Agentes. Pasan el tiempo intercambiando demasiados rumores, incluso estando en otro continente del Imperio Abeja. Y luego estos rumores acaban haciéndoles trabajar peor. Solo cuando Malevolencia vio que Elocuencia estaba avergonzada de sus acciones se sintió contenta. La disciplina aquí es terrible. Claramente, este lugar tuvo muy pocos guerreros B-Marine durante mucho tiempo, declaró Malevolence. Espero que mejores pronto, porque no quiero lidiar con esto junto a las bestias con las que tenemos que luchar. Dígaselo a sus subordinados, agente Loquence. Sí, gran comandante. Lo haré mejor. Más tarde ese día, un equipo de ataque de 100.000 abejas, no había necesidad de más, viajó al bosque venenoso y ejecutó el plan de Malevolence. Todo salió espléndidamente. La bestia guardiana era demasiado torpe para alcanzar a los B-marines que le arrojaron fuego desde arriba, y los equipos de plantación de árboles pudieron terminar sus tareas a salvo. Aunque la bestia, enloquecida por el dolor y el miedo, había pisoteado muchos retoños de Usnea, pronto el calor que absorbían los demás la ralentizó. Al mismo tiempo, los retoños se convirtieron en árboles de Usnea tan grandes que ni siquiera la comida de la bestia pudo aplastarlos por completo. Esta bestia era grande y robusta. Quizás incluso tenía cierta resistencia al frío. Pero ni siquiera ella pudo luchar contra cientos de árboles Usnea plantados a propósito a su alrededor. Intentó evitar el frío por instinto y terminó congelándose lentamente en un círculo de árboles Usnea. Mañana iban a esparcir sus semillas sin ayuda adicional de las abejas.
Antes de eso, un equipo de leñadores llegó al río y sacó los árboles venenosos del agua. Pronto, el agua se aclararía. Al menos parcialmente. Mientras tanto, Eloquence obedeció las órdenes de Malevolencia y dividió a los aldeanos en aquellos que podían trabajar y todos los demás. No quieren abandonar sus hogares, y a algunos les costó mucho convencerlos, pero les ayudó que su nuevo hogar esté muy cerca. Y que sea más seguro que este. Muchos de estos aldeanos han muerto en el pasado no por veneno, sino por fieras salvajes, informó el agente Loquence. ¿Qué herramientas y otros equipos de trabajo tienen disponibles? Preguntó Malevolence en lugar de comentar las esperanzas y sueños de los aldeanos. Resultó que no había mucho. Al menos Malevolence tenía equipo humano de repuesto en las naves. Con él, estos humanos la ayudarían a alcanzar el siguiente gran objetivo que Malevolence había establecido para su ejército. Capítulo 538. El objetivo fue dibujado en mapas creados por proyecciones astrales de exploradores que exploraron la geografía del continente Asida. Tenía muchas llanuras, colinas, valles, ríos y montañas. Y era enorme. Conquistarlo kilómetro a kilómetro llevaría siglos. Ese enfoque ineficaz tomaría tanto tiempo que Padre podrá enviar otro ejército, mucho más grande que la fuerza de Malevolence, y ella aún no conquistará lo suficiente como para decir que hizo un buen trabajo preparándose para la llegada de este ejército. Pero ella tenía mucha experiencia y sabía que lo mejor es empezar a conquistar lugares desde sus puntos clave. El punto clave a esta parte del continente Asida era una gran montaña al pie de la cual se alzaba una gran ciudad humana, la nueva capital del Imperio Bardo. La última sucumbió a una plaga. Más importante aún para Malevolence, esta montaña alimentaba un gran río que atravesaba un tercio del continente. Este río podría esparcir semillas de árboles de usnea de distancias enormes sin que la gente de Malevolence tuviera que intervenir. Y los humanos que viven cerca de la montaña podrían convertirse en otro recurso en manos de Malevolence. O un problema. Al principio, definitivamente iban a ser un problema. Pero un problema para más tarde. Por ahora, la principal preocupación era simplemente llegar a este lugar. Para lidiar con ello y trazar un plan, Malevolencia convocó un consejo de guerra en la sala de mando de su fortaleza móvil. Hay algunos caminos artificiales que podemos usar, gran comandante, dijo el agente Loquence, señalando las líneas dibujadas en el mapa. Algunos árboles crecieron a través de ellos, y las piedras que los componen son demasiado grandes e irregulares para carros del tamaño de abejas, pero los carros humanos aún podrían circular por ellos. Malevolencia asintió. Sí, necesitaremos carretas para mover nuestros fuertes. Menos mal que los humanos de tu aldea tenían algunas, pero mis artesanos y constructores tendrán que encargarse de que construyan más. Los humanos que vinieron conmigo también ayudarán, por supuesto. No será fácil para tus humanos y los míos trabajar juntos, dijo Eloquence. Los tuyos son Naregan y los míos, Bardish. Se desprecian por naturaleza. Si los obligas a trabajar cerca, se sabotearán mutuamente y tal vez incluso se peleen. Malevolencia frunció el ceño. ¿Qué clase de tontería humana es esta? Dijiste que eran leales, agente. Lo son. No es mi culpa que tengan los mismos defectos que todos los humanos. Cuando ven humanos de otro color quitinoso, los tratan casi como a otra especie. Eloquence suspiró. Haré lo que pueda para reducir las tensiones, gran comandante. Las mentes humanas son blandas como la arcilla cuando sabes cómo tratarlas, y créeme, lo sé. Malevolence le dirigió a Eloquence una larga mirada, pero luego asintió. De lo contrario, no serías agente principal, hermana. Pero no puedo separar las fuerzas de nuestros humanos, así que es tu trabajo evitar que sabotee mi trabajo. Siguiente. Se volvió hacia sus otros oficiales, especialmente hacia el comando jefe. ¿Qué sabes de los peligros que podrían acecharnos en la ruta? El líder de los exploradores de Malevolencia señaló el mapa donde la línea de una carretera estaba cruzada por la línea de un río. Aquí hay un puente roto. Su dedo recorrió el río, donde lo cruzaba otra carretera. Todo el puente aquí. Malevolence miró el mapa. Pero el camino que tomaremos no está conectado con el otro puente. Así que, o hay que dar un rodeo largo por el desierto, o cruzar el río sin puente. ¿Podrían nuestros barcos cruzarlo? El comando principal meneó la cabeza. El río es demasiado poco profundo. Malevolencia dejó escapar un suspiro.
Gran comandante, los humanos tienen formas de cruzar ríos en carretas, si al menos son lo suficientemente resistentes, dijo Eloquence. Pero existen otros peligros. Si viajamos con cartas, es probable que sean atacadas por bandidos humanos en el camino. ¿Estos bandidos tienen alguna arma antiabejas? No, no lo creo. La mayoría son solo granjeros desesperados y hambrientos, sin siquiera armas antihumanas adecuadas. Entonces los mataremos cuando los encontremos. Igual que mataremos a cualquier criatura que ataque a nuestro ejército durante nuestro viaje. Y plantaremos árboles Usnea a lo largo de nuestro camino. Esto les ayudará a expandirse más rápido y nos protegerá de ataques por la retaguardia. ¿Y los suministros? Si llevamos humanos adicionales, no nos durarán ni un mes entero, gran comandante. Las abejas podían comer la fruta y el néctar de los árboles de Usnea. ¿Los humanos? Malevolencia reflexionó un momento. También podían comer los frutos de los árboles Usnea, pero se necesitaban muchos árboles para alimentar a un solo humano, mientras que las abejas podían alimentarse solo con los cadáveres de todas las bestias que inevitablemente matarían en el camino. Los árboles de Usnea crecían rapidísimo, pero sin quemarlos, tardarían unos días en madurar. Si el ejército se detuviera en un lugar el tiempo suficiente para plantar árboles de Usnea y recolectar sus frutos, nunca llegarían a su destino. Hay algunos asentamientos cerca del camino. Si nos desviamos un poco, deberíamos poder llevarnos comida extra, dijo Eloquence. Probablemente a la fuerza. Y hay algunas bestias que incluso los humanos podrían cazar. Seguro que esto bastará. El viaje no dura un mes. 2 semanas, dijo el comando jefe. Todo esto le parecía un buen plan a Malevolencia. Ni siquiera una posible desviación del río la asustaba. Si el viaje iba bien, este retraso no sería un problema. Y si los humanos empezaban a escasear, nunca era tarde para detenerse y empezar a plantar árboles de Usnea. Eran realmente útiles. Ella sonrió. Entonces está decidido. Y después de todo, nos detendremos y tendremos tiempo para plantar tantos árboles de Usnea como necesitemos, sin mencionar la posibilidad de llevarnos alimentos de la capital Barda. Por la diplomacia o por la fuerza, lo que sea. Y después, esparciremos los árboles de Usnea por todo el continente. De todos modos, la diplomacia era simplemente otra forma de decir fuerza. Capítulo 539. Inicialmente, la expedición avanzó con rapidez y siguió el cronograma estimado por Malevolence. Sus fuerzas tomaron carros de la aldea humana rescatada y luego improvisaron algunos extras para acomodar todos los suministros. No había caballos ni otros animales para transportar estas carretas o enfermaron o fueron devoradas hacía mucho tiempo, así que los humanos tuvieron que hacerlo ellos mismos. No les gustaba, eran criaturas perezosas, pero la agente Eloquencia hizo bien su trabajo y mantuvo alta la moral de las fuerzas humanas. Les ayudó tener algo de seguridad fresca y comida de las reservas de Malevolencia. Esto tomó 4 días, después de los cuales el ejército marchó por la carretera durante una semana seguida sin complicaciones, plantando miles de árboles Usnea a su paso. Por supuesto, hubo ataques. Como de costumbre, los insectos intentaron colarse, arrastrarse y volar por cada agujero abierto para alcanzar los suministros de comida, pero las abejas guerreras del Malevolencia los mataron a todos. Estos atacantes eran de especies y tipos diferentes a los que estaban acostumbrados a combatir en el imperio de las abejas, pero compartían muchas fortalezas y debilidades. Los soldados del Malevolencia sabían cómo combatirlos. A pesar de las advertencias del agente Eloquence, los bandidos humanos no intentaron atacar al ejército de Malevolence. Sin embargo, estaban cerca. Los exploradores Beound avistaron varios grupos de ellos mientras viajaban. Ninguno de estos grupos, el más grande de los cuales contaba con 40 personas, se atrevió a acercarse al ejército. Saben que no pueden vencernos en número, aunque intenten emboscarnos, comentó el agente Eloquence. Pero si dividen sus fuerzas y envían grupos más pequeños de humanos, es probable que los ataquen, gran comandante. Entonces, menos mal que no necesitamos enviar pequeñas fuerzas humanas. Al menos por ahora. Otra cosa que salió según lo previsto fue visitar a los aldeanos en el camino y reunir provisiones. Solo había unas pocas aldeas con un promedio de 100 o 200 humanos cada una, y ninguna tenía mucha comida. La visión de la fuerza de Malevolencia, 400 humanos, todos ellos con ballestas y cuchillos grandes, incluso si estaban allí para trabajar, no para luchar, hizo que estos pueblos se encogieran de miedo.
Cuando el portavoz humano de Malevolencia exigió provisiones, la mayoría de los lugareños accedieron a dárselas. Algunos protestaron, sí, pero con solo golpearlos bastaba para quebrar la resistencia de los demás. Entonces, los soldados de Malevolencia podían vaciar el almacén de una aldea. Por supuesto, esto salió bien, sin tener que luchar contra aldeas enteras porque Malevolencia envió agentes a estos lugares antes que el ejército principal. Estos agentes contaron a los lugareños palabras de dioses bien practicadas sobre la bendita cruzada que se estaba llevando a cabo en una misión divina, y cómo ayudar a esta cruzada en todo no mataría de hambre a la aldea, sino lo contrario. Garantizaría que los lugareños nunca pasarán hambre. Y estos agentes no mentían. Porque en cada aldea, Malevolencia lideraba un escuadrón de abejas con semillas de usnea, cuyo trabajo era enseñar a los lugareños a plantar usnea para obtener alimento. Aunque los árboles de usnea congelaban hasta matar todo lo que pasaba más de un minuto cerca de ellos, los humanos eran lo suficientemente grandes como para que, con la ayuda de herramientas con mangos largos, no solo pudieran plantar estos árboles, sino también recolectar frutos de ellos. Los árboles tampoco se propagarían sin control si se manejaban adecuadamente. Esta versión genética de los árboles de usnea producía semillas en frutos en lugar de paraguas. Solo si el fruto no se comía, se caía, se secaba y se volvía ligero, y el viento lo arrastraba fácilmente. Ninguna de estas aldeas tenía muchos alimentos almacenados, y para asegurar que su ejército no muriera de hambre en el futuro, Malevolencia tuvo que tomar casi todo lo que tenían, dejando apenas lo suficiente para una semana de vida. Si no les dejaba árboles de usnea como nueva fuente de alimento, estas aldeas definitivamente morirían de hambre. Lo cual iba en contra de los deseos de mi padre. Varias horas antes de que el ejército estuviera a punto de entrar en el siguiente pueblo en su camino, el agente Loquence se acercó a Malevolence en su oficina con un informe urgente. Gran comandante, mi gente, que trabaja en la aldea, dice que está a punto de ser atacada. Uno de los cazadores locales avistó a un grupo de bandidos que se acercaba. Mis agentes lo investigaron, por supuesto. Hay 50 bandidos, y están bien armados para su especie. Tendrá que prepararse para la batalla y proteger los suministros de la aldea, o los tomarán antes de que podamos hacerlo. Malevolencia frunció el ceño. Esta es la banda más grande que hemos conocido hasta ahora. Solo hay 100 personas aptas para el trabajo en el pueblo, ¿verdad? Sí. Y otras 50 personas demasiado mayores o frágiles para trabajar. Gran comandante, seguro que no pueden defenderse de bandidos con experiencia en luchar y robar. Si los protegemos, será mucho más fácil convencerlos de que nos den su comida. Eloquence sonrió. Claro que no tendremos comida si los bandidos se la llevan. Los humanos nos llevan a nuestro destino mientras hablamos, así que no tienes que decirme que me apresure, dijo Malevolencia. Incluso los granjeros deberían poder esconderse tras los muros de su aldea durante unas horas. Elocuencia asintió rápidamente. Ah, una cosa más, gran comandante. Estos bandidos no son una banda cualquiera. Al parecer, pertenecen a una secta local. Una secta que venera la naturaleza, parece que esperan, mediante oraciones y sacrificios, convencer a las especies en evolución de que sean misericordiosas con ellos. ¿Eso funciona? Yo, no creo que deba, pero esto sin duda necesita ser estudiado por un investigador humano certificado. Entonces, ¿qué relevancia tiene? Creo que puedes usarlo, gran comandante. Para los humanos, las abejas como nosotros somos parte de la naturaleza. Quizás si les muestras la gloria de nuestra especie y de nuestro padre en la práctica, Eloquence sonrió con suficiencia. Puedes matarlas a todas o ahuyentarlas, claro. Pero querías más humanos para trabajar, así que, por favor, piénsalo. Lo haré, prometió Malevolencia. Si estos bandidos son tan duros como dices. Capítulo 540. La aldea estaba construida en la cima de una colina y rodeada de densos bosques por todas partes. Incluso los humanos tenían dificultades para cruzarlos, aunque las bestias podían sobrevolarlos sin problemas. Los bosques no eran lo suficientemente altos como para ocultar al grupo de bandidos que rodeaba la aldea, bloqueando sus salidas. Algunos dispararon al interior de la aldea con sus arcos, pero no intentaron atravesar las gruesas puertas de piedra viva. La gente que se escondía al otro lado de la muralla de la aldea respondió con sus propias armas, pero la mayoría de sus disparos alcanzaron únicamente los escudos de piedra que los bandidos traían consigo.
Malevolencia había ordenado a su ejército acercarse por el lado donde los bosques eran más altos y dejar las carretas un poco atrás. Los soldados abeja volaron por delante de los humanos, abatiendo insectos hostiles al azar y creando un aura amenazante y zumbante alrededor del ejército. Ahora, gracias a las tácticas de Malevolencia, el ejército apareció repentinamente cerca de la aldea, asustando tanto a los granjeros como a los bandidos con su aparición. Menos de 100 kilómetros separaban al ejército de Malevolencia del asedio en curso. La distancia a la que los rifles humanos podían disparar fácilmente. Los centinelas que los bandidos dejaron para asegurarse de que nadie los emboscara ya estaban muertos. Los asesinos B Marine los mataron antes de que pudieran advertir a nadie. Los disparos cesaron. Los bandidos cambiaron rápidamente de formación, preparándose para combatir una amenaza inminente. Algunos aldeanos vitorearon, agradeciendo la ayuda que los agentes les habían prometido. Otros temieron aún más por sus vidas. Sigan avanzando. Ordenó Malevolencia, sabiendo que su señalero difundiría la información por todo el ejército, incluso si estaban demasiado lejos para oírlos. Y preparen sus armas, pero no disparen sin una orden. Con un pisotón de cientos de pies humanos, el ejército se acercó otros 100 metros antes de que Malevolencia les ordenara detenerse. Se preguntó si los bandidos huirían en ese momento, pero no lo hicieron. En cambio, uno de ellos se separó del resto y avanzó hacia el ejército de Malevolencia con la mano en alto. ¿Qué hace esta humana?, preguntó Malevolencia a la agente Elocuencia, quien volaba cerca de ella sobre el hombro del teniente de sus humanos. Elocuencia, por supuesto, ya tenía a sus agentes cerca de los humanos. La mayoría los espiaban con su proyección astral, lo que los hacía aún más ágiles y sigilosos. Así que respondió de inmediato. Es un negociador. El gesto de la mano es una señal humana de que no quiere pelear. El líder de los bandidos le ordenó hablar contigo. Espera que, si te sugiere compartir el botín de esta aldea, aceptes y no los ataques. El líder de los bandidos sabe que probablemente no ganarán contra un grupo como el tuyo, pero espera que, para empezar, no quieras perder gente luchando. ¿Por qué no se retira simplemente? Estos bandidos están hambrientos y desesperados. Sus provisiones son escasas. Necesitan la comida de esta aldea, han oído que hay más de lo habitual. Y tienen razón, como sabes. Esta aldea es pequeña, pero tiene más suerte y es más rica que todas las aldeas que hemos conocido. Sí. Por eso necesitamos sus suministros con la misma intensidad. Sobre todo por el clima, Malevolencia frunció el ceño. Su ejército contaba con algunos oráculos que valientemente emprendieron un peligroso viaje con ella. Como eran pocos, lo único que predijeron con cierta certeza fue el clima. La semana pasada el tiempo estuvo tranquilo, pero la próxima los oráculos prometieron fuertes tormentas. Harían que el río el que el ejército tendrá que cruzar fuese imposible de cruzar a nado durante un tiempo. También harán que el ejército viaje más lentamente, especialmente por los bosques que tendrá que cruzar para llegar al puente intacto sobre el río. En el peor de los casos, estas tormentas podrían retrasar al ejército de Malevolencia durante una semana entera. Esto les daría tiempo suficiente para que se agotaran sus suministros y los obligara a detenerse y cultivar árboles de usnea por tiempo indeterminado. Esto no estaba en los planes de Malevolencia. Quería llegar a esa montaña y empezar a construir la primera subcolmena, establecer la logística adecuada y asegurarse de que su ejército no tuviera que buscar equipo que no estuviera podrido u oxidado por el agua del cielo. Y ella quería los resultados para padre, claro. Cada metro de tierra que Malevolencia conquistaba se acercaba a la nueva línea genética que padre podría darles a sus hijas. Entonces, ¿cuáles son sus órdenes, gran comandante?, preguntó Elocuencia. Envía a nuestro propio negociador para hablar con este humano en su idioma. Quien sea apto para esto, dijo Malevolencia. Diles a los bandidos que los alimentaremos si juran lealtad al emperador Nectus Príncipe Aguijón, nuestro glorioso padre. Y convéncelos de dar la respuesta correcta. Uno de los humanos azules, de la aldea de Elocuencia, se adelantó del ejército. Cuando él y el bandido se encontraron juntos, incluso Malevolencia pudo ver las enormes diferencias en su apariencia. Aunque el estilo de vestimenta de ambos era similar, el bandido también lucía docenas de collares con colmillos de bestia, diversas piedras de colores y flores. Estaba mucho más desaliñado, y su quitina lucía pálida y descascarada, signo de mala salud que contrastaba con sus hombros anchos y sus fauces ferozmente abiertas.
Los dos humanos intercambiaron palabras en bardish, tras lo cual el bandido regresó con su gente. Un rato después, Eloquence sonrió y reportó. El líder de los bandidos va a aceptar esta oferta. Cree que es tan buena como la suya, y si no tienes la comida que prometiste, su banda aún puede volverse contra ti. No son leales al imperio de las abejas, pero podemos cambiar eso rápidamente. Aún no se han dado cuenta de que los insectos que vuelan alrededor de los humanos no son mosquitos, sino nosotros. Malevolencia resopló. Enséñales la verdad, Elocuencia. Si alguno mata una abeja, lo matarán también. Luego se volvió hacia el pueblo. Durante todo este tiempo, la gente observaba, sin saber qué estaba pasando. Ahora probablemente estarían, decepcionados. Sus salvadores iban a robarles a ciegas. Fin del capítulo 540.